En esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, ilumínanos, Señor, y ayúdanos a aprender tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta tarde queremos hablar y el tema que tenemos para este domingo es el discipulado en la oración. Y ya vimos la última vez que estuvimos estudiando, vimos el discipulado en la palabra de Dios, que el discípulo debe anhelar la palabra de Dios. Y en esta tarde estaremos viendo el discípulo en la oración. Y el texto que vamos a estar viendo es Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Mateo 5, capítulo 6, versículos 5 al 13. Y dice la palabra de Dios, empezando el versículo 5, y dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, hermanos, como discípulos vamos a considerar otros fundamentos muy esenciales en adición al continuar en la palabra de Dios como discípulos. Y como ya dijimos que el discípulo debe anhelar la palabra de Dios como un bebé recién nacido, debe anhelar la pura palabra de Dios. Entonces, el discípulo debe ser un hombre no solo de la palabra, sino el discípulo debe ser un hombre de oración. Y si tratamos y entendemos que necesitamos ser no solo hombres de la palabra de Dios, sino hombres de oración, porque si intentamos seguir en la palabra sin la oración, nuestro estudio en la palabra solo va a ser algo académico. Si deseamos establecer fundamentos del discipulado a nuestra vida cristiana, hermanos, la oración tiene que ser esencial. Cuando hablamos del tema de la oración, sí hay ciertas cosas que son difíciles de comprender completamente, como entre el plan de Dios y la soberanía de Dios. Por un lado, tenemos el punto de vista que dice que Dios es soberano y va a hacer lo que va a hacer, oremos o no oremos. Entonces dicen aquellos que en realidad la oración no es esencial en determinar las acciones de Dios. Y por el otro lado tenemos otros que dicen el punto de vista del arminio, que dice que Dios no hace nada si alguien no ora. Entonces aquí tenemos dos extremos. Entonces algunos creen que la oración es simplemente hablando con Dios de algo que Él ya iba a hacer. Para otros es simplemente implorar a Dios que haga algo que de otra manera no haría. En veces es difícil tratar con la verdad, porque en veces lees en la Biblia que alguien oró a Dios y cambiaron su pensar o su dirección y hizo algo que pareciera no hacer. Otras veces Dios dice: yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y sí, el misterio es difícil de resolver,
Mientras estaba estudiando esto, leí un comentario de James Boyce sobre este problema en particular. Y hay una historia interesante que le quiero compartir. Dijo James Boyce que en un momento en el curso de su ministerio muy influyente, George Whitefield, que era un evangelista calvinista, y John Wesley, el evangelista arminiano, uh, predicaban juntos y se hospedaban juntos en el mismo cuarto. Una tarde, después de un día particularmente agotadora, los dos regresaron a su cuarto, cansados y preparados para la cama. Cuando estuvieron listos, cada uno se arrodilló al lado de la cama para orar. Whitefield, el calvinista, oró así: Señor, te agradecemos por todos aquellos con quienes hablamos hoy, y nos alegramos de que sus vidas y destinos están completamente en tus manos. Honra nuestros esfuerzos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén. Así oró. Después de esa oración, Whitefield se levantó, se metió en la cama. Wesley, que apenas había logrado pasar la invocación de su oración en ese lapso de tiempo, levantó la vista desde un lado de la cama y dijo: Señor Whitefield, ¿es aquí a donde te conduce tu calvinismo? Luego bajó la cabeza y siguió orando. Whitefield se quedó en la cama y se fue a dormir. Aproximadamente 2 horas después, Whitefield se despertó y Wesley seguía arrodillado junto de la cama, pero estaba profundamente dormido. Whitefield lo sacudió por el hombro y le dijo: Señor Wesley, es aquí a donde te conduce tu arminianismo. Los hombres nunca, estos dos hombres nunca, o cualquier hombre ha podido resolver el misterio divino de cómo una oración humana mueve el brazo omnipotente y divino de Dios. Y no estoy aquí para decirle que tengo la respuesta, porque yo tampoco no sé. Pero lo que sabemos y los principios que están en la Biblia, a ellos nos debemos comprometer. Dios quiere que seamos obedientes si entendemos o no todo el misterio de cómo trabaja todo esto de la oración. Entonces llegamos a Mateo 6, 5 y 8, que ya leímos. Aquí Jesús nos enseña acerca de la oración. Y quiero darles un poco de historia para entender un poco más lo que vamos a leer. Jesús aquí no solo está dirigiéndose a sus discípulos y a la multitud, sino a los fariseos y a los escribas, aquellos falsos líderes de la nación también. Aquí Jesús está contrastando la verdadera vida espiritual con los falsos estandartes del sistema fariseico del tiempo. Ya en el capítulo 5 les dijo que la teología de ellos era inadecuada, y en el principio del capítulo 6 también les dice que la manera de dar era inadecuada también. Y aquí les dice que sus vidas religiosas, aquí la manera que ellos oraban era inadecuada. Jesús escoge 3 ilustraciones para mostrarles en cómo están fallando en sus vidas religiosas. Y les dice como en el dar estaban haciéndolo mal, en el orar estaban haciéndolo mal, y en el ayunar, todo esto lo estaban haciendo de una manera hipócrita. Jesús dice: no lo hagan de esa manera hipócrita, sino que sea genuina, que sea del corazón, que sea verdadero. Porque Jesús aquí está enseñando a los nuevos discípulos a no caer en esta hipocresía. En otras palabras, cuidado, dice Jesús, con la levadura de los fariseos, como dicen las escrituras, en otro lado. Porque la hipocresía también puede entrar en la vida del creyente.
Y todos nosotros tenemos una idea de cómo puede ocurrir esto. Sabe que la oración es algo muy, muy importante y central en la religión del judío, que los rabis decían la oración es más grande que toda buena obra. Era algo que ellos decían. También decían, el que ora dentro de su casa la rodea con una pared más fuerte que el hierro. Los rabinos lamentaban, hermanos, no poder orar todo el día. Era una prioridad para el judío. Y afortunadamente al leer las escrituras vemos cómo estos hombres religiosos corrompieron en sus vidas religiosas y en la teología, en sus enseñanzas, y cómo hicieron errores y corrompieron los divinos mandamientos. Y vemos cómo en el orar, en el ayunar, en el dar, se deterioró a la hipocresía. Ahora vamos a ver que en primer lugar sus oraciones se hicieron y se convirtieron solo en algo ritual. Ya no era algo que venía del corazón. Cuando tu oración solo es un ritual, ese ritual reemplaza un corazón que se debe derramar delante de Dios. Y esto no es incomún en nuestros días. Muchos de nosotros venimos de antecedentes donde nuestras oraciones solo eran un ritual, donde en cierto tiempo, a cierta hora, hacía una oración y solo era un rito, no era algo que venía de nuestro corazón. En veces nosotros mismos tenemos estas clases de oraciones y hasta en veces se las enseñamos a nuestros hijos. Sabe que cuando mis hijos me dicen cómo deben de orar, yo les digo que ellos hablen, porque la oración es hablar con Dios, pero que hablen lo que hay en sus corazones. Y sí, primero estableciendo los fundamentos de la oración, ¿no? Lo que vamos a estar viendo la semana que viene, el modelo de la oración. Pero, por ejemplo, el judío tenía que repetir en la mañana y en la noche el Shema. Si saben qué es el Shema, ¿no? Es escucha. Es de Deuteronomio 6:4 que dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es. Y ellos de ahí, después de Deuteronomio 6:4, se iban al versículo 9. Y de allí se iban a capítulo 11, versículo 13. Y luego al versículo 21. Y luego de allí se iban a Números 15, versículo 37 y versículo 41. ¿Sabe qué hacían? Tomaban todos estos versículos y hacían una gran oración. Y la oraban en la mañana y en la noche. Esto era antes de las 9 y antes de las 9 de la tarde. Pero también sabe que tenían un resumen del Shema, por si andabas en apuros o a prisa y no tenías tiempo de orarla toda completamente. Había un resumen de esta oración. También había otra oración que se llamaba, no sé exactamente correctamente cómo se dice, pero Shemoné. Esta oración que quiere decir 18. Eran 18 oraciones que tenían que repetir donde quiera que te encontraras en la hora de hacer las oraciones. Y también había una abreviación de cada una de estas oraciones, de estas 18 oraciones. Donde te encontrabas en esa hora de el tiempo de la oración, ahí las orabas. Entonces tenías oraciones en la tarde, en la tercera hora, en la sexta hora y en la novena hora.
Pero podemos ver qué es el problema con esta clase de oraciones. El problema es que caes en un rito y deja de ser un momento personal e íntimo con Dios. Ese es el problema con estas clases de oraciones. Ahora, la oración de este modo puede, número uno, ser verdadera, de un corazón puro, aunque es una oración escrita, porque no hay problema de que sea una oración escrita, pero si es solo algo que repites y no estás meditando en las palabras como el modelo de oración que vamos a estar viendo más adelante, donde tú meditas en cada palabra y oras por cada palabra que estás leyendo y expresas lo que hay en tu corazón hablando con Dios. Entonces, esa manera sí puede ser correcta, pero cuando ya se convierte en un rito, ya es cuando ya la oración ya no es correcta. Pero la mayoría caen en el grupo de los fariseos, donde muchas veces nuestra oración solo es un desfile de lo que de nuestras desfilamos a nuestras devociones de una manera exageradamente. Y esto se convirtió en un momento para desfilar a qué santos eran los fariseos. Entonces, cuando llegaba el tiempo, ponían una gran demostración para que todos los miraran. Y esto era el propósito por la cual lo hacían. Pero también hay un tercer grupo. Estos nomás decían una oración rápida con intención de acabar rápido. ¿Sí me entiende? Era algo que balbucear, no sé si se dice así, pero barbotear, algo que dice rápido nomás para acabar, para hacerlo rápido y terminar y ir a hacer lo que tienes que hacer. Los dos extremos del pecado que podemos ver aquí. Uno orgulloso y el otro es indiferente a la verdadera oración. Otra era que tenían oraciones especiales para diferentes clases de ocasiones especiales. ¿Cómo? Tenían oraciones para la luz, oraciones para lumbre, para el relámpago, luna, luna nueva, para un cometa, para la lluvia, tempestad, mar, río, cuando recibían buenas noticias o malas noticias, muebles nuevos, cuando salían de una ciudad o entraban a otra ciudad y en el camino. Tenían oraciones para todo. Y la cosa era aprenderte la oración para cada situación. Podemos comprender que los rabinos intentaron de que las personas se acercaran a Dios de una manera correcta, pero se convirtió solo en un rito nomás. Pero la oración debe ser como el respirar. Déjele pregunto, ¿a qué horas respira? Todo el tiempo, ¿verdad? Es constante comunión con Dios todo el tiempo. Así es. Usted no solo respira ciertos tiempos, sino que todo el tiempo. Si no oramos es como no respirar. Y eso no es bueno para el cuerpo. Dicen Hechos que Juan y Pedro fueron al templo a la hora de orar. Dígame si ellos solo oraban a la hora prescribida. No. Hechos 4 dice que todo el tiempo, pero respetaban la hora de orar. Dice, hay una historia de un musulmán que iba a matar a su enemigo, lo iba persiguiendo y lo iba a matar. Y dice que cuando llegó ya estaba listo para enterrarle el cuchillo. Dice que
que llegó la hora de orar. ¿Y qué hizo? Paró, se arrodilló, hizo lo que tuvo que hacer, hizo su oración rápidamente, se paró y le metió el cuchillo al enemigo y lo mató. Y así es, hermanos, es una buena ilustración que esa clase de oraciones no vale nada, solo es un rito. Otra cosa, ah, los judíos decidieron que era espiritual. Ellos decían que era espiritual hacer largas oraciones. Pero ¿qué dice Marcos 12:40? Hablando de los escribas. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Nada malo con largas oraciones, si son verdaderas. Las largas oraciones son malas cuando tratas de impresionar a la gente con tus palabras y tu teología. Unos vemos las largas oraciones como algo para tumbar. ¿Me entiende? Como si Dios tiene una gran pared enfrente de él y nosotros con nuestras largas oraciones derrumbamos las paredes. ¿Será eso, hermanos? ¿O tendrá que ver con la santidad? Muchas veces tenemos la tendencia de hacer como los paganos, que piensan que si repiten y repiten hasta que Dios se canse y haga lo que le piden, que así es, que así debe ser la oración. Así piensan, tienen ese pensamiento que voy a repetirlo y repetirlo hasta que se canse y me conteste. Y podemos ver un claro ejemplo en las escrituras de esto, en Elías y los profetas de Baal, en Primera de Reyes 18:20. Vamos a Elías 18, es Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. Y vamos a estar leyendo ahí en el versículo 20. Dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte de Carmelo. Versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías decía que él era el único profeta que quedó. Baal tenía 450 profetas. Elías dice: traigan 2 toros y ellos que escojan también 2 toros. De los 2 toros los cortan en dos pedazos y los van a poner sobre la leña del altar. Y luego, después de que los pongan, cada quien va a orar a su Dios. Y el Dios que mande fuego y consuma el holocausto es el verdadero Dios. Entonces Elías le dice a los de Baal que ellos vayan primero. Entonces dice el versículo 26, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, dice: entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron, y la palabra aquí invocaron, la palabra es importante ahí porque dice que la palabra allí es recitar, leer. Dice que recitaron
el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Todo esto repetían todo el día, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Versículo 27. Cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios, ¿no? Tal vez está soñando despierto, o quizás está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Versículo 29 dice: gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Dice que luego Elías tomó las 12 piedras que representaban las 12 tribus. Y en el versículo 32 dice: y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. 3 veces hicieron esto, le echaron agua. Versículo 34. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por 3ª vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. El profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Esta es su oración: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, dice, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lambió todo el agua de la zanja. Versículo 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que nadie escape, ninguno. Y aquí vemos esta historia, hermanos, de cómo estos hombres repetían y repetían porque querían que sus dioses les contestaran, pero nada ocurrió. Y vemos que nosotros tenemos un Dios que nos escucha. Sí, y la oración de Elías aquí no es más que 14 segundos. Es algo simple, pero Él contesta. Regresando a Mateo 6:5, dice que ellos amaban orar. En Mateo 6:5 amaban orar, y de primera vista, cuando leemos esto, no se escucha muy mal. La pregunta era: ¿por qué amaban orar? ¿Será porque amaban a Dios?
¿O por qué? ¿O será que porque amaban entrar en la presencia de Dios también? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le amaban orar? Bueno, vamos a ver el versículo 5 de Mateo 6. Y dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Aquí está la respuesta: para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Visto, la palabra vistos aquí en el griego se arriba de donde viene la palabra teatro, algo teatral, que es un teatro. Ellos querían exhibir, poner un show, ser vistos. Querían estar en la escena. Eran actores. Y la palabra actores es un hipócrita. Querían mostrar qué santos eran. Y esto no contradice tampoco, hermanos, a Mateo 5:16, porque si recuerda, ser visto por los hombres no tiene nada de malo, porque se acuerda que Jesús dijo en Mateo 5:16, dice: así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto no está contradiciendo lo que Mateo 6 dice, sino que aquí está hablando de que cuando la gente vea tus buenas obras, esas buenas obras que los hombres ven, los lleve a ellos a glorificar al Padre que nosotros servimos, no a nosotros, porque la gloria es de Dios. La gloria y la honra es de Dios. Los actores dicen, muchos de ellos yo los he oído en la televisión que dicen, cuando ya se retiran o ya tiene tiempo que no han estado haciendo lo que hacen, actuar. Ellos dicen, una de las cosas que dicen, que extrañan los aplausos de los hombres. Hermanos, estos son los motivos equivocados. Jesús quería tratar con los motivos de la oración. Puede que nunca entendamos todos los misterios de la oración, pero sí podemos tratar con los motivos de la oración. Cuando oras, ¿no te pasa que cuando estás orando y en tu mente se te viene, ay no, yo creo que esa frase que dije le va a caer bien al tío? O en veces te pones a predicar a alguien en tu oración y dices, esa fue una de mis mejores oraciones. Y ahí podemos ver que el orgullo ahí está. No podemos ser así. Sabe que cuando entre en la presencia de Dios, debe tener cuidado, porque ahí estamos nosotros, nuestro orgullo, y tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros siempre queremos recibir, exaltarnos, y tenemos que humillarnos, porque la atención está ahí de pensar en nosotros. Y por ejemplo, hermanos, Jesús en el desierto, cuando estaba en comunión con el Padre, cuando ayunó 40 días, 40 noches, la tentación más fuerte en la vida de Jesús fue en el desierto y en el jardín de Getsemaní, cuando estaba en comunión con su Padre. Cuando estamos en oración, sabe que el enemigo ahí está. Entonces Jesús dice que cuando oremos, no caigamos en la tentación del enemigo. La oración debe ser centrada en Dios. Otros piensan que
el problema no era eso, sino que el problema era orar en pie, que ese es el problema. Porque dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Pero no es eso tampoco el problema, porque el orar en pie era una de las costumbres de los judíos. De hecho, el Viejo Testamento enseña tres posturas. Dice que Daniel en Daniel 6:10 de rodillas oró y se postró y de pie, que era la costumbre. Y esto no era el problema. Este no es un problema orar en pie. Tampoco el problema era orar en las sinagogas y tampoco en la calle, porque donde quiera que te encontrabas en la hora de orar, allí tenías que hacer tu oración. Esto era una costumbre y, y esto es algo que tú ves en Israel, a gente orando por donde quiera. Esto se miraba en todos lugares, no era algo raro. Pero la palabra calle en el verso 6 es diferente que calle en el verso número 2, que viene siendo callejón. En el verso 6 es avenida, una calle grande. Pero el problema no era orar en la calle. El problema es querer ser visto por los hombres. Entonces cuando ores, tienes que estar comunicando con Dios y no poner un show. Porque llamar la atención así hacia mí no tiene lugar en la oración. La oración puede estar equivocada en donde quiera que lo hagas, si no estás centrada en Dios. Y si está centrada en ti, es cuando ya está ahí. Esa oración ya no es correcta. Oraciones públicas en las escrituras, porque podemos ver en Segunda de Crónicas 6, en Nehemías 9, en Hechos 4 y en Lucas 11, que se hicieron oraciones públicas y esto no es incorrecto. Lo incorrecto es hacerlo para ser visto de los hombres. Y esto era el problema con estos hombres religiosos que querían ser vistos por los hombres y que los alabaran a ellos, y que les dieran la honra a ellos. Versículo 5 dice, verso 5, que tenían su recompensa. Dice, y cuando haréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Recompensa. Los aplausos de los hombres son la recompensa. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos las cosas en frente a los hombres y ellos nos dan sus aplausos, nos alaban, eso va a ser tu recompensa. Cuando llegues al cielo, Dios ya no te va a deber nada, porque tu recompensa ya te la dio el hombre. Pero de la manera equivocada a la correcta podemos hacer la oración. Y esto se nos enseña en el capítulo 6. Dice, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y la palabra aquí, aposento, en el griego es el lugar donde guardaban a la gente sus tesoros, el lugar más privado. ¿Quieres que Dios escuche tu oración o que el hombre escuche tu oración? Queremos que Dios escuche nuestra oración y no el hombre. Sabes que cuando uno le cuenta a Dios y hablas con Dios a través de la
oración, puedes estar seguro que Él no le va a contar a nadie. ¿Sí me entiende, no? Que muchas veces le contamos a alguien algo, un secreto o algo así, y tememos de que le vayan a decir a alguien, pero sabe que cuando usted habla con Dios, Él nunca le va a contar a nadie. Daniel oraba con su ventana abierta, pero hablaba con Dios. Y dice también que usaban vanas repeticiones. En el versículo 7 dice que, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Como las Ave Marías, ¿no? En Hechos 19 ah, decían, los, decían los hombres, grande es Diana, y lo decían por 2 horas en Hechos 19, y lo repetían por 2 horas. Si Dios se te aparecía hoy, en este momento, si Dios se te aparecía en este momento y te dice, quiero hablar contigo, ¿qué le hablarías? ¿Le exponieras tu corazón? ¿O qué es lo que expresarías de tu corazón? ¿O nomás repetirías algo que aprendiste? ¿O le expresarás? Yo creo que muchos de nosotros deseamos expresarle el corazón a Dios. Pero muchas veces nuestras oraciones se convierten en un rito, en algo que nomás repetimos. Y por último, verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. La oración es abrir nuestro corazón a Él y donde Dios se manifiesta a nosotros. Entonces orar con devoción, con humildad y un corazón confiado en Él, de que nos escucha y de que Él sabe nuestras necesidades. Y si Él sabe nuestras necesidades, uno puede decir, entonces ¿para qué oro? Pero no podemos tener ese pensamiento, tenemos que pensar como mi hijo, yo sé cuáles son sus necesidades. Pero cuando Él viene y me dice, papá, necesito esto, yo siento y veo que Él está confiando en mí, que Él sabe que Él puede venir a mí cuando necesita algo y que yo sé que es mejor para Él. Así igualmente nuestro Padre sabe cuáles son nuestras necesidades y Él sabe cuál es mejor para nosotros, qué es lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Y no quiero dejarle aquí en estos versículos. Y luego continuaremos la semana que viene. Veremos el modelo de la oración, pero quiero que veamos por qué es que estos fariseos y religiosos, estos hombres religiosos, los maestros del tiempo de Jesús, cayeron en que sus oraciones se convirtieron en algo solo un rito, algo que repetían, que ya no venía del corazón, porque estaban acostumbrados a decir tantas oraciones y repetirlas a cierta hora, a cierto tiempo, cuando después se convirtió en algo que nomás lo hacían por hacer. Ya no era expresar nuestros corazones al Dios Todopoderoso. Y no queremos caer en eso, queremos que nuestra oración siempre sea fresca, que sea algo nuevo, que sea lo que hay, expresar con nuestras palabras lo que nuestras necesidades a nuestro Dios, no solo nuestra necesidad, sino hablar con Dios, platicar con Él,
a decirle cuánto lo amamos, decirle que sabemos, que confiamos que Él está en control de todo y que Él es el Dios que dice la palabra de Dios, que Él no es un ídolo. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha a su pueblo. Y cuando su pueblo se humilla delante de Él, Dios se va a mover. Y vamos a continuar la semana que viene. Estaremos viendo otra parte de este mismo capítulo, usando otros versículos también, de Lucas 11, el modelo de la oración. Y ahí vamos a quedarnos y vamos a hacer una breve oración y nos despedimos. Padre, en esta tarde, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es poderosa, Señor. Y queremos, Señor, queremos expresar, Señor, con nuestro corazón, Señor, en este momento, Señor. Queremos expresarte, Señor, lo que hay dentro de nuestros corazones en estos tiempos, Señor, que vemos que mucha gente, Señor, está desesperada, Señor. Que mucha gente, Señor, no sabe qué hacer. Que tienen temor en sus ojos, Señor, que por la situación que está pasando ahorita con el coronavirus, Señor, que mucha gente, Señor, no sabe qué va a ser de mañana, Señor, por sus trabajos, Señor, y por todo lo que está ocurriendo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás en control de todo, Señor. Y sabemos como tus hijos, Señor, y sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y que todo obra para bien. Señor, te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad, que nosotros solo podemos confiar en ti, Señor. Confiar y estar parados sobre ti, Señor, la roca, y no resbalaremos, Señor. No tenemos que temer, Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Tú eres más fuerte, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en este estudio, Señor, que hemos estado, Señor, hablando del discipulado, Señor, que podamos aplicar todas estas instrucciones, Señor, que están en tu palabra, Señor, para poder crecer y darte lo mejor de nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén.